A partir de este momento y por una hora, Radio Web APL Soberana presenta Misterios de la Argentina, creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Un programa especial de Misterios de la Argentina, viernes 13. Y estoy acompañado acá del profesor Pablo Van Kraut, del doctor Alejandro Parra, con él vamos a hablar de Entre Médicos y Mediums. ¿Ustedes conocían que había ya espiritistas en la Argentina en el siglo XIX? Bueno, todo esto está en este libro, pero además tenemos al autor, que es magnífico. Gracias por venir esta tarde, lo mismo Pablo. Un placer. Antes de entrar a este tema, ¿qué les sugiere viernes 13? ¿Qué fecha, no? Martes 13. No, bueno, pero acá está, hoy es viernes 13. Hoy es viernes. Desde la psicología, Pablo, Para las... Alejandro. Supongo que tendrá que ver con las creencias y las supersticiones, no con nuestra tradición, porque es una tradición americana. La del viernes 13. La del viernes 13, claro. Hasta donde recuerdo, creo que tiene que ver con la tradición. De hecho, en los Estados Unidos no hay piso 13 en algunos edificios. Eso sí. Lo omiten. La mayoría en Estados Unidos, la mayoría de los edificios van del 12 al 14. Del 12 al 14. Y eso, fíjate que claramente es una cuestión psicológica, porque piso 12 y el piso siguiente es el 14. Aunque yo le ponga de nombre 14, es el 13. Claro. Estoy en el piso 3, pero me hago la ilusión de que estoy en el Entiendo que el 14. número 13 tiene la creencia de que el número 13 representa el número de la traición. Claro, Que fueron los 12 discípulos y el número 13 Jesús y el que fue crucificado. claro. Pero hay mucha gente que dice que el número 13 da suerte también, ¿eh? Ojo que también. Ojo Simbólica, ese tema, ¿no? Y lo vamos a aclarar. Sí, Tenemos sí, el guión sí, bien sí. armado. Y la baraja del tarot, no recuerdo, creo que es la muerte, ¿no? La muerte. Claro, Sí. pero en las láminas del tarot, 13, la muerte, lo que simboliza, Cambio. exacto, se acaba un periodo y empieza Empieza uno otro. nuevo. Esto lo tenemos a la vista todo el tiempo. Un año, ¿cuántos meses tiene? 12. Así que el mes 13 es el primero del siguiente. Ahora, qué curioso que con el tiempo la tradición termina diciendo que terminar un ciclo y empezar uno nuevo es algo negativo. Que en realidad habría que seguir siempre lo mismo. Más de lo mismo, lo mismo. Curioso. Bueno, pero ya vamos a hablar de viernes 13 en alguna otra ocasión. Alejandro Parra, doctor en psicología, parapsicólogo, presidente del Instituto de Psicología Paranormal, que ha cumplido ya ¿cuántos años de actividad ininterrumpida acá en la ciudad de Buenos Aires? 30. Tres décadas. Qué ¿Eh? Además, Alejandro ha publicado artículos de parapsicología en las revistas mundiales más prestigiosas, en inglés, en alemán, en francés. Por eso hay que destacar su existencia. Entre Médicos y Mediums estuve leyendo el ejemplar que tuviste la gentileza de dedicarme y me encontré con cosas que incluso yo reconozco que desconocía. Por ejemplo, espiritismo en el Río de la Plata, en Buenos Aires, allá por 1800 y tantos. Contanos un poco de eso. Bueno, al principio el espiritismo es una doctrina que históricamente se ha debatido si es básicamente una religión, una filosofía o incluso una ciencia, ¿no? Para los propios espíritas es una ciencia porque surgió en una etapa de auge del positivismo en el fines del siglo XIX y la idea básicamente era que la única manera, por fuera de los dogmas y las tradiciones religiosas, de probar la existencia del alma y sobre todo validar la función de los médiums, que eran quienes tenían, digamos, la evidencia, era constituir una disciplina que tuviera rigor científico. Por supuesto, las ciencias naturalistas de la época obviamente no aceptaban esta postura, así que el espiritismo puede tener una mirada triangular, o sea, por un lado, digamos, la amalgama
de una serie de criterios que provienen de Oriente, así como en el caso de la teosofía, el espiritismo, todas abrazaron a partir de la colonización británica en la India y la absorción de esos saberes, digamos, esotéricos, lo cocinaron de alguna manera los británicos, y en Francia, por supuesto, toda esa doctrina aprendió bastante bien, sobre todo a partir de los escritos de un pedagogo francés que se llamaba Allan Kardec. Su nombre original era Léon Denis Rivel, era discípulo de Pestalozzi, uno de los más reconocidos educadores, exacto, de Francia, y de toda Europa, ¿no? Él era sueco. Pero en términos generales... Pero te interrumpo por lo siguiente. Allan Kardec no es el seudónimo de él, sino que él dice que Allan Kardec es el espíritu al cual incorpora. Eso se lo revela una medium, sí. Sí. Una medium que se hacía llamar Madame Jaffet, era también un seudónimo, que le dice que él es la reencarnación de un antiguo sacerdote druida o algo por el estilo, y en consecuencia tiene la misión de revelar el mensaje más importante de la humanidad, ¿no? Más iluminador de la humanidad, que era el espiritismo. En realidad ya existía una forma de espiritismo, que es lo que los historiadores llaman espiritualismo americano, que había surgido con las hermanas Fox en los Estados Unidos y todo un movimiento... Más o menos 1850. 1848, sí. 1848. Y, digamos, el punto es que el espiritismo en rigor es una amalgama de corrientes híbridas, entre ellos las creencias de Emanuel Swedenborg, de Frank Anton Mesmer, ¿no? De hecho, Kardec se inicia con un magnetizador francés que se llama Cajagnet, y a partir de él comienzan un poco a aparecer estas figuras que en principio no se llamaban mediums, se llamaban sonámbulas. Las sonámbulas eran sobre todo mujeres particularmente, que decían caer en trance a partir de los actos de los varones que eran los magnetizadores. Había una díada entre el magnetizador varón y la mujer sonámbula, que caía en trance y comunicaba mensajes de seres iluminados. Entonces Kardec entrenó a 2 o 3 médiums amigas para que le revelaran esos mensajes, escribió, digamos, mejor dicho, transcribió las narraciones de las médiums, y después de algunos meses comenzó a organizar esa información. Los espiritistas llaman esto codificación kardeciana o kardecista, y a partir de ahí surgió el primer libro, que fue un bestseller de su época, 1857, se llamó El Libro de los Espíritus. Después el Libro de los Médiums, que está más cercano a nuestros intereses, de hecho es un libro más atractivo, donde él describe los tipos de médiums, las formas, cómo se debe realizar una sesión espiritista, qué condiciones hay, y sobre todo la cuestión de digamos, cuáles son las condiciones más óptimas para evitar ser subyugado o obsesado, o digamos los términos que son espíritas, ¿no? Que tiene que ver con cualquier forma de inoculación oscura, negativa. De algo que no fuera el espíritu de un desencarnado. Exactamente. Que fuera alguna fuerza oscura. Exactamente. Porque Kardec veía que había... Exacto. Porque Kardec veía en general que había personas que decían tomar espíritus, pero bueno, era una cosa más o delirante o histriónica o algo que no tenía nada que ver con lo espiritual. Entonces puso mucho énfasis en la cuestión de la protección del médium, y para eso recomendaba lo que se conoce como las cadenas magnéticas, que es tomarse de las manos. Hoy ya no se practica ese estilo, pero en su época era muy común para generar una especie de campo, ¿no? Que se anticipaba un poco la idea tipo Faraday, ¿no? Del campo eléctrico, ¿no? De un arco voltaico, en virtud del cual las personas se tomaban de las manos. Y hay una cuestión interesante. El otro día leía un artículo sobre esta cuestión, y por supuesto, vos sabés que en las religiones convencionales no es común que varones y mujeres coexistan, salvo en la Iglesia Católica, pero en el Islam, en las mezquitas musulmanas y en las sinagogas judías... Sí, aún en la Iglesia Católica tampoco es una coexistencia. Solamente el saludo muy formal. Ahora, en la sociedad victoriana de la época, que hombres y mujeres sentados en torno a una mesa se tomaran de las manos, era visto como un escándalo sexual. Claro, exacto. Y entonces el espiritismo generó mucho debate acerca de esta cuestión, y por supuesto hubo situaciones, digamos, comprometidas en el hecho de que una medium y no un varón condujera, digamos, una sesión espírita, se tomaran de las manos y estuvieran como en paridad
digamos, en una sociedad predominantemente patriarcal. Y que ¿no? las mujeres justamente sabemos que son tan machistas. Y además otra cuestión interesante, lo que se llama posesión espírita o la incorporación, en los términos espíritas, eran más típicos en las mujeres que en los varones. Entonces, en general, había una idea en un mundo predominantemente patriarcalista, en donde la mujer vivía bajo el yugo de su familia y de su marido y así, de que la mujer en trance tenía la mejor oportunidad, sea que actuara o que realmente incorporara, de poder manifestarse y poder expresarse oralmente, de que sale la oratoria espírita o la que hoy conocemos como mediumnidad parlante, en donde todos en un salón esperaban que este espíritu incorporara y era ella la que podía recitar poesía, podía, digamos, expresarse de una manera, pero en trance, que no era ella, sino era ese otro espiritual, y no muchas terminaron confesando al final de sus vidas que en realidad no hacían otra cosa que actuar y aprovechaban la mediumnidad para poder expresar cosas que no podían. Algunos eran incluso mensajes políticos, mensajes feministas, por decirlo de algún modo. O sea que había una interacción ahí muy interesante de política, feminismo, filosofía. Por eso el espiritismo se consideró muy vanguardista, ¿no? En ese sentido. A mí lo que me llamó siempre la atención de esto son un par de cosas. A vos te habrá pasado también. En las conferencias, cursos, uno suele preguntarle a la gente, ¿usted recuerda algo de reencarnación? O si es espiritista, incorpora un espíritu. Yo hice una encuesta y mi encuesta me dice que los pobres no reencarnan. No conozco a alguien que me diga, bueno, yo era la persona que le limpiaba la cola al caballo de Julio César. No cualquiera le tocaría la cola al caballo de Julio César. Ahora, Era Napoleón. Julio César hay 200, Napoleón, María Antonieta. Bueno, esto de por sí me llama un poco la atención, después te voy a pedir tus reflexiones. Y lo otro, cuando hablamos del espiritismo, entendido como que el medium, que es un ser humano como cualquiera de nosotros, pero incorpora el espíritu de un desencarnado, y entonces el desencarnado habla a través del medium. Entonces yo digo, si es el espíritu de Albert Einstein, yo quiero discutir con él la teoría de relatividad. Entiendo que le puedo decir, no sé, cosas que aprendí en la escuela secundaria, raíz cuadrada de n por p por q, y en general ocurre que, sigamos con este ejemplo de Einstein, pero que Einstein no habla de lo suyo, sino que da consejo de que en la vida hay que ser bueno, esto, o como Alejandro decía recién, se manifiestan de cuestiones acá, pero lo que a mí me convencería, que es el espíritu del desencarnado, es que me hable de lo que fue su capacidad. Es Napoleón, bueno, vamos a describir Waterloo, a ver, ¿y por qué fracasó usted? ¿Qué le pasó? ¿Puedo decir una cosita? ¿Será que Einstein seguirá siendo Einstein allá en el más allá? Es que si no lo fuera en lo que es el espiritismo, no tendría sentido, porque entonces no es el espíritu de Einstein. Ahí más bien sería un espíritu engañador. No sé cómo lo ve Alejandro, que es el que lo estudió. Mira, es una pregunta interesante. Hay varias cuestiones. Primero, la creencia en la reencarnación es, digamos, tiene varias particularidades. Punto número uno, no todas las culturas creen de la misma forma en la reencarnación. Hay quienes creen que se reencarnan en animales, en plantas, en seres humanos. Los espiritistas admiten la reencarnación, pero bajo el criterio de que quien se reencarna, en realidad, la reencarnación es un castigo, claro, no una solución. En Oriente también es un castigo. Claro. Con lo cual la idea de volver no es demasiado feliz. En realidad, la idea de volver, la idea reencarnacionista de volver, es una idea bien occidental y moderna. Sí. Nosotros sí, es una construcción. Es una construcción. Es una construcción. Es una construcción. Ahora, el tema es que, digamos, en este punto, la idea, digamos, la cuestión de la reencarnación tiene que ver con la forma en que se presenta el reencarnado. Por eso los kardecistas, con su diversidad de criterios, ¿no? Siempre hay matices, en general tienden a creer de que
las personas no reencarnan en rigor. Lo que ocurre es que básicamente la entidad que se comunica no es un familiar fallecido, supuestamente eso está elevado. Quien se comunica con el espíritu, quien se comunica con el medium es su espíritu guía o espíritu control, que es un ser de luz elevado que entonces elige a un medium en particular para comunicar un mensaje. Entonces el mensaje proviene de una entidad superior y no hay seres queridos ni cosas por el estilo, por lo menos no para el kardecismo. Es una kardecismo. aclaración importante. Porque... Claro, para entender que el estilo de mediumnidad que hoy se practica es un estilo de mediumnidad que sirve al propósito de procesar el dolor por el duelo y por una serie de razones más complejas y más psicológicas sobre todo. Sí. Pero en el espiritismo tradicional, la idea de que me voy a buscar un medium para que me diga cómo está mamá o papá o por qué no perdoné a tal o cual persona, esa idea no predomina. Ajá. Y esto que vos mencionás de las reencarnaciones, además se contradice, esto lo afirmaba Kardec, no lo digo ni yo siquiera, se contradice con el principio de la reencarnación. O sea, si yo me comunico con mi padre o mi madre ya fallecida, se supone que ellos ya están encarnados en otro, claro, digamos, entonces, en esta nueva encarnatoria. No, entonces, ¿con quién me voy a comunicar? Claro. Entonces, sí, A eso iba a conocer. Claro, exacto. entonces, claro, siguiendo este criterio, desde el punto de vista kardecista, la idea de la reencarnación no involucra a un ser querido. Ahora, sí podría ocurrir que un supuesto espíritu de luz incorporado en un espíritu pueda comunicar algún mensaje de ese ser querido, pero siempre hay como una especie de mediación. Por eso en el espiritismo kardecista hay un criterio bastante burocrático, ¿no? En el sentido de que, por decirlo, si lo pudiéramos graficar, tenemos una entidad de luz, un guía espiritual superior, el medium, del medium al observador o al asistente, sitter se llamaría en inglés, sería el que consulta el medium, y a su vez el que consulta el medium conectado con Un receptor, ¿no? claro, conectado con técnicamente el vínculo con su ser querido fallecido. Entonces hay como una especie de y todo eso exige permisos, ¿no? De hecho, cuando hemos estado investigando en sesiones espíritas y así, es muy curioso, ¿no? Sobre todo para hacer estudios así de tipo antropológicos, psicológicos. Por lo general las sociedades espíritas nunca toman la decisión por sí mismos. Quienes la toman son los médiums, y ni siquiera ellos. Los médiums consultan a su vez a sus guías espirituales, y si sus guías espirituales aprueban, entonces nosotros podemos ingresar como investigadores. Claro. Si no, no hay posibilidad de ingreso. Y esto es así porque muchas veces han querido hacerles reportajes, periodismo, etcétera, nada. Pero si uno va con una propuesta un poco más armada, o que viene de parte de una universidad o de algún centro y así, ellos primero consultan a sus medios consultan a sus guías, y si los guías autorizan... Es probable que el guía autorice en esos casos. A veces hay alguna estrategia, sí, hay que encontrar la O forma. sea que hay que pedir permiso como para ingresar en ciertos sitios. No, depende, los outsiders, gente como nosotros que vamos a hacer algún estudio y así. Ahora, después hay toda una, digamos, hay un espectro más abierto para hacer ingresar a las personas que están más interesadas. Y sobre todo, capturar a los mediums potenciales, ¿no? Para los espiritistas, la mediumnidad está omnipresente en todos nosotros, con la única diferencia que algunas personas son más sensitivas que otras. Entonces, cuando el grupo espírita encuentra o descubre que hay alguna persona en particular que no padece ningún trastorno mental, o que es una persona psicológicamente sana, pero que tiene condiciones mediúmnicas que en general les teme o siente que esto lo va a descontrolar o lo va a volver loco, etcétera, entonces en la comunidad espírita un poco recoge ese individuo, lo educa y le enseña, ¿no? Tipo una estrategia psicológica, lo desensibiliza de ese miedo a la mediumnidad y lo coloca en un lugar que es una posición social muy distinta al criterio que tiene por fuera del grupo espírita. Porque por fuera del grupo espírita, en su ámbito laboral, familiar, social, ese tipo está loco. Esa persona es un irracional, es un psicótico, un trastorno. Pero en la comunidad espírita, esa persona es valorada por su condición. ¿Se entiende? Entonces hay, digamos, un blindaje que de alguna manera está protegiendo, cubriendo, ¿no? Lubricando un poco ese engranaje de lo que para el mundo exterior es una patología, para ese mundo es un don. Todo esto surge
el espiritismo, ya dijiste, en 1848, en Estados Unidos, en las hermanitas Fox, pasa a Europa con mucho prestigio, pero lo interesante es que también viene el Río de la Plata. Contanos de eso, ¿cómo llega acá todo esto? ¿Cuándo llega? ¿Qué historia has podido investigar al respecto? Mira, el primer antecedente histórico es el que recoge uno de los líderes del espiritismo argentino, que fue Cosme Mariño. Cosme Mariño era periodista, era director del diario La Prensa, creo que habrás leído, ¿no? Historia del espiritismo en la Argentina, son textos clásicos que se podían conseguir en Sociedad Constancia y así. Pues el libro se publicó póstumo en 1934, después hay una edición que casi todo el mundo tiene, que es del 63. El caso de Mariño es interesante porque él hace una historia propia, personal, y luego de lo que se llama periodo de oro, digamos, la década dorada del espiritismo argentino, que va más o menos de 1880 a 1920 y así. Fíjate, estamos hablando de que en 1880 ya había espiritistas en el Río de la Plata y él en la aldea de Buenos Aires. Más o menos, claro. Sí. Adelante. Incluso lo más interesante es, creo que alguna vez te lo comenté, Juan Manuel de Rosas, hay un relato de que en 1847 un británico amigo de él le comenta que hay una moda muy común, que era verdad, una moda en Europa, que era ponerse en torno a una mesa y moverla y tener mensajes de los muertos y así. Esas cosas obviamente no se sabían, imagínate la época que estamos hablando. Claro. La mesa parlante, ¿no? La mesa parlante, la mesa giratoria y así, bueno, tiene muchos nombres. La cuestión es que él y otro, no recuerdo, otra figura política, un poco menor, británico, creo que estaba la hija incluso, colocan las manos y aparece un mensaje supuestamente de Florencio Varela, quien él supuestamente había mandado a matar, pero nunca quedó claro, y le dice, con la mesita, asesino, y dice que levanta la mesa, la revolea, bueno, todo un escándalo, pero que había quedado asustado, porque ese secreto no lo conocía nadie. Y este primer relato lo narra de Soy Sarrelli, que era un periodista de Caras y Caretas, 1910-1912, lo relata en Caras y Caretas. No se sabe bien la fuente, pero bueno, la cuestión. El espiritismo aquí desembarca de manos de los inmigrantes españoles. ¿Por qué? Porque en España el espiritismo es proscripto por el obispo de Barcelona, que hace una quema pública de libros de Allan Kardec. Estando Kardec vivo, al punto tal de que cuando Kardec se entera que en Barcelona, que fue la primer capital por fuera de París, que acepta, digamos, masivamente el espiritismo, que lo adopta, Tremens se llamaba el obispo, hace una quema pública, le informan a Kardec por carta de esto, y entonces Kardec le responde a los espíritas catalanes, les dice, podrán quemar libros, pero no ideas, ¿no? Y quedó como así un mensaje, y esto reforzó, bueno, ese colectivo, digamos, de espíritas catalanes, llegaron a tener 2 diputados, o sea, tal fue la masividad, porque los catalanes eran muy contestatarios, eran bastante revolucionarios. Siguen siendo. Y bueno, una característica era el carácter beligerante del espiritismo. De hecho, bueno, hay estudios que muestran que, entre otro, Amalia Domingo Soler, que era una famosa espírita española, en principio para España es la primer feminista, pero eso gracias al espiritismo que ella profesaba. O sea que hay toda una movida muy potente. Pero además, el espiritismo tenía otra virtud, que era la caridad. La caridad cristiana, que al día de hoy se practica, alimentos no perecederos, ropa, ¿no? Los espiritas argentinos, digamos, construyeron un asilo, se llamó Asilo Primer Centenario en 1927, con fondos de la propia Sociedad Espírita. Recordemos que el espiritismo argentino tuvo un periodo bastante, vamos a decir, oligárquico. O sea, los terratenientes, la gente de buena posición económica, financiaba de alguna manera el espiritismo, entre ellos Felipe Cenillosa, que fue presidente de la Sociedad Rural Argentina, de los primeros, y era un hacendado importante. Bueno, toda esa movida fue la que estimuló a que los inmigrantes españoles desembarcaran con los libros de Kardec. Incluso algunos hablaban francés porque Kardec escribía, así como los lacanianos que hablan en francés porque la carne era francesa, o los psiquiatras argentinos leían alemán por Freud. Bueno, lo mismo hicieron los
y uno de los que vino se llamaba Justo de Espada, que era un Justo de Espada. Justo de Espada, que era un comerciante, no se sabe bien de qué, de Málaga, que vino acá, que era medium, y que lo más extraño, porque estas son las cosas raras que tiene el espiritismo, Ya estaba en Buenos Aires, Juan de ya Málaga. estaba embarcado acá, y el tipo no creía en Dios, era totalmente ateo. Una postura bastante curiosa, y con una mesita trípode, pequeña, así, colocando la mano arriba de una especie de trípode sería, el tipo hacía movimientos con la mano y la esposa le iba decodificando y terminó escribiendo un pequeño librito. En 10 años tardó, se tomó un tiempo, de 1848 a 1858 se publicó aquí en Buenos Aires, en la imprenta El Mercurio, de hecho yo lo conseguí. Y el librito, bueno, tiene así toda una serie de... ¿El librito cómo se llama? Acerca del mundo espiritual y su relación con, no recuerdo, pero tiene una connotación bastante política, porque se escribió justo en el periodo de la Guerra de la Confederación y toda una serie de principios. Bueno, imagínate de qué años... hablando de 1848, 1858. Exacto. Había varios movimientos por supuesto, en esta parte del mundo. Bueno, la cuestión que de Espada radica un poco acá, otro poco en Montevideo. Montevideo sí florece bastante, y aquí dejan un pequeño grupo en la calle México, que era un grupo un poco autoconvocado. Hoy sería un grupo autoconvocado, que había un farmacéutico, había, bueno, amas de casa. La cuestión es que hombres y mujeres coexistían en el espiritismo, no era solamente una práctica masculina. Y en ese lugar, los primeros se formaron, de cuenta Mariño, más o menos unos 20 o 30 personas, pero no todos quedaron. Algunos esperaban el mensaje y el mensaje no aparecía. Por lo general el mensaje era a través de una mesa, no había otro instrumento. El alfabeto espírita era muy telegráfico. ¿Cómo explicás cómo es ese fenómeno de trabajar con la mesa? Consiste en colocar una mesa trípode, todas las personas con sus manos tocando la punta de sus dedos índice y pulgar en torno a la mesa, y entonces la mesa comienza supuestamente a moverse por la acción del espíritu que está presente allí. A veces algunos de los espiritistas en general piensan que todos somos potencialmente mediums, de modo que todos los que ponemos la mano estamos influidos y fluidificamos, ¿no? ese circuito. En consecuencia, cuando la mesa comienza a moverse, hay un tercero por fuera que toma nota de los golpeteos, se codifica. En algún punto es medio similar, no sé si recordás el lenguaje ASCII de computación, viejo lenguaje, de los primeros lenguajes de computación, como el COBOL y así. Bueno, está bien, lo recuerdo. tal cual, bueno. Y entonces tomaban nota de los mensajes. Bueno, lo curioso del caso es que este grupo... Según el movimiento de la mesa hay un código. Hay un código, claro. Recordemos que estábamos en plena época de la telegrafía, con hilos y sin hilos. Claro. O sea que el mensaje es coherente con el sistema de comunicación de la época. Entonces comenzaron a hacer, y claro, como ocurre en muchos de estos episodios, y aún sigue siendo así en el espiritismo moderno, lo curioso del caso es que, digamos, no aparecía nada. O sea, no había mensajes. No había mensajes. Entonces, claro, la gente se comenzaba a impacientar. Esto lo narra, pero muy bien, Mariño y otros, Antonio Ugarte y otros de la época. Estaba en la comunicación. Y no pasaba nada. Allá. Entonces empezaban a irse las personas. Se frustraban. Pero quedó un pequeño núcleo que continuó. ¿Y qué es lo que tuvo ese grupo? Paciencia y constancia. Perseverancia. Ahí está. El I Ching lo dice, la perseverancia trae éxito. El grupo que fue perseverante fundó una asociación que se llamaba Perseverancia, que al día de hoy existe. Y el otro grupo que buscaba constancia se llamó Constancia. Entonces a partir de ahí comenzó... Pero parece que también existe. Al día de hoy, sí, exacto, sí. Es la única, la revista Constancia es la primer revista espírita y la más antigua del mundo hasta el día de hoy, que continúa. Lo interesante del caso es que, bueno, ellos comenzaron a crecer, se mudaron a diferentes locales y así, bueno, y ahí un poco empezó el crecimiento. Parte de ese espiritismo se trasladó a la provincia de Buenos Aires y sobre todo al interior. Y en el interior fue a las provincias, La Rioja, La Pampa, Santiago del Estero, con el paso de las décadas. Y algunas de estas... Pero estás hablando todavía de fin del siglo XIX. No, ahí estamos hablando más de la década del 20. 1920. Los primeros grupos comenzaron
lo que se llama como una especie de periodo de colonización del espiritismo. Claro. El espiritismo comenzó... Ahora, lo peligroso del caso era que no solamente colonizaban pueblos, sino que también se ponían en contra de las parroquias locales. Claro. Entonces era bastante común que los parroquianos agarraran y quemaran la casa a los espiritistas, con lo cual tenían que esconder sus ¿Cuántas prácticas. cosas desconocemos? Increíble. Y había todo un periodo, ¿no?, donde las familias que eran, digamos, espiritistas, confesionalmente espiritistas, Sí. le decían a los chicos: ustedes no digan nada que son Claro. espiritistas, no digan nada de los medios, no digan nada de nada, y los pibes iban a la escuela todo y no decían absolutamente nada. Estas son historias que todavía se siguen narrando, sobre todo en los pueblos del interior. En Capital, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, había, bueno, un criterio mucho más liberal, ¿no?, de prácticas, y entonces era muy común que las personas fueran a misa, porque era obligatorio, tenían que Claro, verter en la misa, claro. pero luego en sus casas practicaban espiritismo. Además, la misa, sobre todo los domingos, era un lugar de encuentro de los vecinos, de los familiares. Claro, un club social. Era un club social. Perdón la pregunta, ¿no estaba lejos la construcción de lo que es la famosa tabla Ouija de toda esta situación, ¿no? Pasar de toda esta cosa. La tabla Ouija es heredera de una práctica oracular que se llamaba sanjiera, Ajá, sí, que era sí. de origen gitano, y que consistía en tomar los astros y toda una serie de Sí, cuestiones sí. así, las constelaciones, y combinarlas con números y letras. Y en 1886 surge una especie como de... Porque también hay una especie de oráculo. comunicación con los medios también. Al principio era un oráculo, una forma de adivinar el futuro. Claro, claro. Una manera así alfabética de como poner una botella, girarla y elegir a parejas y así. Era una especie de oráculo popular. Después se constituye, digamos, lo que podríamos llamar... Bueno, primero surgió la vasografía, que consistía en colocar las letras del alfabeto en torno a una mesa circular, colocar el vaso invertido. Los católicos creían que esta era una práctica demoníaca porque el vaso invertido simbolizaba el cáliz invertido, y entonces no se comunicaban con espíritus, se comunicaban con demonios. Entonces, Con el bajo astral. claro, la Iglesia Católica hacía una fuerte persecución, ¿no?, a los espiritistas. Fue el primer enemigo que tuvo el espiritismo, ¿no?, formalmente. De hecho, Kardec era un devoto católico y lo excomulgan formalmente de la Iglesia. Claro. Muchos dicen de que eso fue la causa por la cual él se deprimió y murió de un aneurisma cerebral. Pero al margen de eso, él sentir que la propia Iglesia, que él quería de alguna manera renovar, ¿no?, le escupiera la cara, fue una tragedia. Y ahí es donde él publica un libro que se llamó El Evangelio según el Espiritismo, Es verdad. que fue una revolución, porque él decía de que la mayoría de los profetas, incluyendo Jesús, de alguna forma habían heredado una manera de comunicarse con el mundo espiritual de una manera no muy diferente a los medios modernos, ¿no? Y eso, bueno, fue... Pero voy a volver a lo que estaban hablando recién del tablero Ouija, el vaso parlante. Sí. En esa secuencia que implica una pregunta que los que están con el vaso parlante, el tablero Ouija, no conocen, por lo menos conscientemente, la respuesta. Hay un tercero que no está participando que la conoce. Y el vaso se va acercando a las distintas letras y da con la palabra que responde a aquello que el tercero conocía y los participantes no. Eso lo explica la parapsicología. Sí, la psicología también, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Hay de todo. Bueno, vamos a dar las dos explicaciones. Hay de todo. Empecemos por la explicación psicológica. ¿Cómo puede ser que estas personas que están con el tablero Ouija, el vaso parlante, respondan con precisión una pregunta que ellos no tienen la respuesta, pero un tercero sí? Empecemos por la psicológica, después nos da la parapsicológica. Lo que pasa es que es complejo. Yo tuve una experiencia, pero en todo caso después te la cuento en otro momento, en relación con el tablero y información que a mí me llamó mucho la atención. Pero en términos generales, el tablero Ouija, en general, tiene un componente psicológico en el sentido de los movimientos automáticos, que son los que los propios participantes generan cuando colocan el dedito arriba de la copa o arriba de la plancheta. Ahora, lo que es interesante, plancheta se llama una especie de triángulo que los practicantes utilizan, a veces con un pequeño agujerito y así, en donde
dos personas colocan su mano sobre la plancha y la plancha entonces se va desplazando de una manera similar. Va marcando distintas letras. Va marcando diferentes letras frase, claro, que es bastante más cómodo que esperar golpecitos. Exacto. Pero en general lo que es interesante de la práctica es que se produce un fenómeno, no estoy negando una intervención espiritual, porque yo soy abierto a esa posibilidad, pero el hecho es que cuando se realiza el acto, esto en psicología se conoce como acto ideomotor. O sea, las personas en realidad saben y no saben cuando están moviendo, ¿no? Hay experimentos hechos en otros países en donde diseñan tableros Ouija en japonés o en árabe y utilizan occidentales que ignoran el idioma para ver si el espíritu se comunica. Perfecto. Con lo cual, por un lado está para tratar de cegar un poco la cuestión lingüística, pero lo interesante del acto ideomotor es que todas las personas conocen de alguna manera la respuesta, porque al ejecutar los movimientos, el mensaje que surge es un poco la construcción de los participantes. Ahora, lo que decís vos es más desafiante. ¿Qué pasa si nadie conoce la respuesta? Claro. Y así. Bueno, ese es un problema que se dirime o por lo paranormal o por lo espiritual. Yo tengo un ejemplo que siempre relato, época de mi juventud, Claro. y yo estaba estudiando parapsicología. ¿Y tu adolescencia espírita? No, adolescencia parapsicológica. Estaba estudiando parapsicología con el doctor Juan Jacobo Bajardía. Y él daba unas conferencias en un salón de la avenida Corrientes al 1200, pero Bajardía siempre insistía en que no tenía sentido hacer la teoría si no había una demostración práctica. Entonces, hacia el final, sacaba su tablero Ouija y llamaba a cualquiera de los que estábamos ahí, y al público, sin conocer al público. Bueno, a ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Esto lo viví yo porque yo estaba ahí. Bajardía con el tablero Ouija, 2 o 3 de sus alumnos. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Se levanta un señor muy bien atildado, traje, lo que era traje, con el chaleco, todo, la corbata. ¿En qué lugar del mundo está mi hijo ahora? Muy bien. Empiezan a hacer el trabajo. El tablero va primero a la M, después a la U, después a la E, se traba, vuelve, y termina así, sí, dice Bajardía, dice, bueno, basta, terminémoslo. Señor, el tablero Ouija dice, y esto es lo que dice, usted ahora nos dirá, pero dice que su hijo está muerto. El tipo se levanta y dice, yo soy el juez tal y cual, que después se hizo amigo de Bajardía. Y la verdad, vine a escuchar esto porque me pareció interesante, pero cuando usted dijo que con el tablero, que dije, este es un grupo de chantas. Y le respondo que le pido 1000 disculpas. Sí, señor, mi hijo lo tengo enterrado en el cementerio de la Chacarita. Pero ¿cómo ustedes iban a decir eso? Si yo les pregunté en qué parte está, usted me esperaba que me dijera Francia o cualquier cosa. No, señor, usted tiene razón, fue, le dio la mano, y se hizo un amigo después. Eso lo viví yo. Ninguno de los que estaban, ni Bajardía, conocían a esa persona, y mucho menos que había tenido un hijo que estaba muerto, enterrado en el cementerio de Chacarita. Y el tablero Ouija dijo que estaba muerto. Por eso digo, sin apelar a las cuestiones espirituales, digo, para mí esto es un hecho parapsicológico. Han captado por telepatía y después el inconsciente de cada uno de ellos fue guiando la mano. ¿Quién manejaba el tablero? Bajardía y 2 de sus alumnos, los 3. Y había un cuarto que iba tomando nota de las letras. O sea que el mismo juez le puede llegar a dar parapsicológicamente la respuesta. Yo lo que digo, más que le pueda dar, es que los que están en ese estado alterado de conciencia que genera el estar ahí concentrado y a ver qué dice, estos captan telepáticamente algo que está en la conciencia, ni siquiera el inconsciente, la conciencia del que hizo la pregunta. Ese hombre conocía que su hijo estaba muerto y enterrado en el cementerio de la Chacarita. ¿Cómo lo ven? Pero cualquiera puede ser un Bajardía, o sea, tener esas propiedades. No, pero yo no digo, dije que Bajardía tenía esas, yo dije que había Bajardía y 2 de sus alumnos. Claro. Bajardía era maestro, profesor. Ahora, capacidades parapsicológicas tenemos todos.
Paragnosta. No, eso es otra cosa. Claro. Ese es el que Sí, ya sí. tiene sus capacidades en actividad. Sí. ¿Cómo ves el ejemplo que yo daba recién, el de Bajarlía y sus alumnos? Y me recuerda, en términos de explicación, es complejo. Aunque Sí, también hay una cuota de telepatía, si se quiere. A eso voy yo. En el sentido de que una de las dos mediums, o el propio Bajarlía, capturó la información por parte del padre, Claro. a la situación de desafío. O, por el contrario, algo de ese chico ahí bajó y comunicó. Esa sería la hipótesis espiritista. Esa sería, claro, Claro. la interpretación espírita. Un dato interesante que no quería dejar de mencionar es el hecho de que la Ouija es la práctica esotérica, por decirlo de algún modo ampliamente, más utilizada por los adolescentes. De hecho, la mayoría de los, incluyéndome, de los adolescentes han practicado. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho, claro, en secreto o en forma pública, ¿no? Tengo todavía en mi biblioteca yo mi tabla. El tablero, sí, ¿Vos también, sí, ¿no? sí. Ahora, el punto es, curiosamente, es una de las prácticas espíritas más temidas. Incluso es un tabú Ajá, ¿por qué? para los espiritistas el uso del tablero. ¿Por qué? De hecho, los kardecistas se niegan rotundamente a utilizarlo. Y bueno, justamente porque dentro del contexto doctrinario, Kardec fue uno de los que puso mucho énfasis en eliminar los métodos alfabéticos y los métodos, digamos, tipo aparatos o tablas o, perdón, Intermediarios, o mesas, digamos, claro. claro, ese tipo de instrumentos, porque privilegiaba el cuerpo Correcto. como, digamos, el instrumento ideal para la comunicación espiritual, Claro. por muchas razones, ¿no? Pero en términos generales. Y esta proscripción, digamos, de alguna manera, fue la que, en general, los espíritas pasaron de una etapa del uso de alfabetos, tablas, mesas, vasos, etcétera, a utilizar al medium como el... Ahora, después hay otra razón más de corte, vamos a decir, social, que involucra el cine. Vos sabés que la película El Exorcista, Sí. en su primera versión, porque sos un estudioso de la cinematografía, cuando la madre de la chica termina la película, después de todo el escenario, de la posesión, pero el final, que no lo voy a spoilear porque Porque ya hemos visto todo. porque ya el 95% de la población lo vio, en un momento determinado, ¿qué es lo que hace la madre? Toma un tablero Ouija y lo arroja a la basura. Sí. Cuando se hizo esa edición, hubo varios problemas, porque a William Friedkin, porque no respetaron en rigor el libro original de El William guión, Friedkin, claro. el guión, porque en ese punto es el tablero Ouija el que en algún punto incita a la niña a contactar con una supuesta entidad que se llama el Capitán Boot, ¿no? Que luego en la versión original introducen, en la versión remasterizada del 2000, reintroducen un diálogo que tiene la madre y la niña, Linda Blair, digamos, Sí. que se llamaba Regan McNeil, en donde la nena estaba comenzando a jugar con el tablero Ouija. Lo consiguió no se sabe de dónde. Y entonces la madre le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando como me estoy comunicando Claro. con el Capitán Boot. El Capitán Boot supuestamente era una entidad, un espíritu, Claro. que luego el propio exorcista identifica como una forma en que el demonio engaña a la niña haciéndose pasar por un espíritu. Esto generó una polémica tan grande en los Estados Unidos que cuando estrenaron la película, con todo lo que involucró, yo era muy chico, pero vos te vas a acordar, creo el 73, fue un horror, sobre todo, el uso del tablero Ouija, pero que en la versión, digamos, remasterizada del 2000, cuando introducen esa escena, uno se da cuenta cuál es la causa por la cual el tablero estaba tan, digamos, demonizado, ¿no? Y por el cual muchos espíritas estaban horrorizados, espíritas y católicos, todo Bueno, el mundo, claro. en relación con el uso del tablero. ¿Por qué? Porque supuestamente el tablero había sido el puente a través del cual el Para que demonio suceda todo lo que sucede. había poseído a la chica. Acá en tu libro, Entre médicos y mediums, pusiste, ¿qué tienen que ver los médicos en esto? ¿Por qué se titula Entre médicos y mediums? Porque básicamente este libro es una narrativa de la beligerancia entre las comunidades espíritas y sobre todo las kardecistas, en principio. Después se incorpora
en el debate se inocula el hermano Lalo y la Escuela Científica Basilio y así. Pero lo interesante del caso es que los espíritas, no solamente los argentinos, en toda América Latina y en otras partes del mundo también, pero sobre todo en América Latina, los espíritas, digamos, transitan en su historia varios tipos de enemigos. Entonces, este libro lo que plantea es toda la situación de beligerancia que tuvieron los kardecistas con diferentes grupos. El primero, la Iglesia Católica. Sí. Cuando la Iglesia Católica le dejó de prestar demasiada atención y los ataques sean más esporádicos, el problema fue con los médicos. Hubo otros en el medio, anarquistas, socialistas, que no les gustaba que los espiritistas estuvieran en sus filas. De hecho, en la fundación del Partido Comunista había espiritistas. Y en el primer Congreso Comunista Argentino los expulsan públicamente. Le dicen, acá no queremos tener nada con los espiritistas. Los espiritistas quedaron como un poco frustrados. ¿Por qué? Porque Kardec tenía un ideal socialista. El socialismo era un movimiento radical emergente dentro de la Segunda República Francesa, que se rebelaba contra la oligarquía, contra la monarquía, contra toda una serie de, digamos, estandartes de aquella época, ¿no? Y en consecuencia, muchos socialistas y espiritistas estaban aliados, incluso en algunos países, en España, había una alianza. Acá fue un fenómeno un poco extraño, porque incluso cierta aristocracia argentina estaba aliada con el espiritismo, pero como el espiritismo tenía un principio de caridad, los propios espíritas, Felipe Senillosa entre otros, apelaban a la caridad cristiana y eran en general, cosa que la familia detestaba, por supuesto, estas son anécdotas internas, detestaba que Senillosa tuviera un acercamiento al espiritismo. ¿Y médicos espiritistas tuvimos? Tuvimos sí, defensores. Sí. Médicos defensores. Sí. O sea, en el mundo, bueno, ahora entrando al mundo médico, bueno, sí, ahí hubo todo. Los dos primeros, que vos conocés muy bien, son totalmente anti-espiritistas. El primero de ellos fue Gonzalo Bosch, que era director del Hospicio de las Mercedes, y el segundo, psiquiatra, y Fernando Gorriti. Bosch era más violento, vamos a decir. Yo encontré mucha documentación y así, pero a pesar de ese carácter más beligerante, el tipo se iba era muy común, años 30, 20, 30, 40 incluso, dar conferencias en salones públicos. Los espiritistas mandaban espías a, digamos, no tanto a debatir, sino más bien a escuchar. Entonces, ¿qué hacían? Yo estos testimonios los tengo gracias a los espiritistas, no gracias a él. ¿Por qué? Y porque los espiritistas eran un grupo menor, patologizado. Incluso Bosch también tiene críticas contra los místicos de la Iglesia Católica, contra muchas formas que se consideraban patológicas. El misticismo era visto como una patología, el esoterismo como un delirio. Entonces había una clasificación de la patología psiquiátrica que involucraba todos los fenómenos de la mística y de la religión, que no se veía, a pesar de que Bosch era un hombre católico, que no se veían como, digamos, en principio, dentro de lo aceptable, dentro de lo óptimo, digamos, de ese contexto. Ahora, un personaje que se destacó en este lugar era Fernando Gorriti. Gorriti y otro psicoanalista que se llamaba Mariano Barilari, que era un psicoanalista y pedagogo, se inoculaban en las sesiones espiritistas. Entonces iban a sociedades para ir a averiguar, investigar, para hacer investigación. Un poco los espiritistas sabían quiénes eran, y una de las sociedades se llamaba Luz del Porvenir, que era esta sociedad en donde él describe todo lo que los espiritistas hacían. Esta sociedad estaba dirigida por un medium que además era bastante crítico, se llamaba Jesús Sánchez Granero. Jesús Sánchez Granero era amiga de Eda Duarte. Hay una fotografía, incluso, que muestra cuando ocurre el terremoto de Caucete, los medios, la Sociedad Espírita Luz del Porvenir le dona a Eva Duarte, cuando era actriz, 100 pesos de moneda nacional para la causa espírita. Si les interesa todo esto, el libro de Alejandro Parra se llama Entre médicos y mediums. Yo les digo que no lo desperdicien. Gracias, Alejandro, por acompañarnos hoy este viernes 13, lo mismo Pablo Rancrau. Nosotros volvemos viernes que viene, 14 horas, aquí en Radio Web APL Soberana. Luminoso abrazo para todos, buen fin de semana. Muy buen fin de semana.
Hasta aquí usted escuchó Misterios de la Argentina con el doctor Antonio Las Heras por Radio Web APL Soberana.